podcast de Saimo. En cada parte hay su arte. Arte en la investigación de mercado. Temporada 2, edición regional Latam. Episodio 7. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos escuche o nos mire cada oyente. Acá estamos en una nueva edición del podcast de Saimo, Convergencias entre la investigación y el arte. Hoy tenemos un caso espectacular que escapa un poco de los lineamientos concretos de este podcast, que era inicialmente entrevistar a referentes de la investigación y marketing y opinión que a su vez desarrollen una tarea artística. Nos encontramos con este caso que la verdad que es una joyita porque tiene la particularidad donde nos vamos a encontrar a insights y resultados de las investigaciones que impactan directamente en la producción de cultura, en la producción artística y de entretenimiento. Tenemos por un lado acá a Rosy Ocampo. Rosy tiene la verdad que un currículum muy impactante, es productora ejecutiva y showrunner con más de 40 años de experiencia en la industria de la televisión. Tiene un alto impacto en la modernización de la telenovela, que es el principal género de entretenimiento en el mundo, y es la productora más prolífica en los últimos años y la que más contenido original ha realizado. También es responsable de haber descubierto e impulsado carreras de grandes, tales como Belinda, Diego Boneta, Jaime Camil, entre otros. Sus producciones fueron transmitidas en más de 70 países y, para nombrar algunos de los premios que Rosy ha ganado, la revista People en español la consideró como una de las 25 mujeres más poderosas en el medio. Sus últimas telenovelas, en el 2024 realizó Papás por Conveniencia y actualmente Papás por Siempre, son solo ejemplos de su producción, que es realmente muy, muy prolífica, y lo que tiene también de interesante su producción es que incluye temas con impacto social. Y también estamos acompañados por Heriberto López Romo. Él es vicepresidente y fundador del Instituto de Inteligencia de Mercado, antes Instituto de Investigaciones Sociales. Tiene una trayectoria académica única, en el sentido que tiene una combinación muy interesante entre humanismo y ciencias sociales, porque tiene estudios tanto en comunicación como en matemática. 40 años de experiencia profesional, entre otros libros. Él es autor, junto a Alex Garnica y a Rosy, del libro Showrunning para el entretenimiento con impacto social, y lo comento porque es un libro que tiene mucha afinidad con el tema que vamos a tratar hoy. Y también, entre otras cosas, fue presidente de AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión. Y también está Patricia Rentería, también miembro del Instituto de Inteligencia de Mercados. Hay algo que tienen muy interesante, Rosy, en tu forma de trabajar, que es que incorporás evaluaciones de impacto para generar más impacto con tus producciones. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo nació esta idea, desde hace cuánto que la implementan y algunos resultados. Por supuesto. Antes que nada, estamos aquí desde los estudios de Televisa San Ángel en la Ciudad de México, y nosotros hemos hecho una dupla de trabajo con el equipo del instituto, porque desde un inicio confiamos en ellos, en que nos den toda la data, toda la información, para sobre eso poder generar las historias. Ya nuestra dupla de trabajo tiene ya más de 3 décadas, 4 décadas trabajando juntos, y en mi caso comienza con la producción de un programa infantil que se llamó Plaza Sésamo hace mucho tiempo,
Plaza Sésamo tiene un sistema, justamente es un programa educativo que se genera en Estados Unidos, pero que hay versiones para todo el mundo. Y es la primera vez en Estados Unidos que se conjugan y trabajan de la mano investigadores, productores, sociólogos, pedagogos, para generar un programa de televisión con unos objetivos muy, muy claros. Tuve la fortuna de ser productora de una de las temporadas y para mí eso me marcó porque finalmente vi que la única manera de hacer televisión es saber qué quiere la audiencia y la única forma es a través de la investigación. Y eso de la mano con una metodología que surge en México, aquí en Televisa, de el señor Miguel Sabido, que hace todas estas telenovelas históricas, educativas, y que tiene también una metodología basada en la investigación. Con ese background, nos dimos a la tarea de comenzar este trabajo en un inicio exploratorio, o sea, viendo de qué manera podíamos incorporar dentro de la metodología de la misma producción, que se ha ido fortaleciendo, hemos ido modificándolo, actualizándolo, innovándolo. Y bueno, y ahora es una forma de trabajo que sí, como comentas, la plasmamos en un libro que el año pasado ya, desde el año pasado está a la venta y que muestra esta mancuerna tan poderosa entre lo que es la investigación y la producción de contenidos de entretenimiento. Heriberto, ¿nos querés contar un poco acerca de cómo es esa metodología, si la han ido variando? Sos la envidia de muchos de los investigadores en este momento, la verdad que es un trabajo espectacular. Esta metodología de combinar la investigación apoyando a los creadores de contenidos y en general a los creadores, porque creo que la metodología se puede extender, nace un poco desde mi interés adolescente de hacer historias, que esa fue mi motivación inicial para estudiar comunicación, pero también de mi interés en entender el comportamiento de las audiencias y el comportamiento social. Entonces, tuve la oportunidad desde el principio de empezar a trabajar con creadores, que pues el reto era justo ayudarlos a que tuvieran un enfoque hacia las audiencias y hacia la investigación y no solamente esa actividad creadora. Y bueno, ahí tuve muchas experiencias, unas muy buenas, otras no tanto, porque la mayor parte de los creadores se ven como artistas, no solamente como comunicadores. Pero es justo cuando surge la relación con Rosy, que Rosy, por su historia que nos acaba de contar, pues tiene una formación y un interés muy claro en hacer un trabajo sistemático, pero sobre todo orientado a las audiencias. Y justo para conocer a las audiencias, pues están todas las metodologías clásicas que empezamos a utilizar, pero a su vez fuimos desarrollando metodologías para acompañar todo el proceso creativo, no solamente, digamos, de evaluación de impacto, que era lo que tradicionalmente se utiliza, sobre todo en publicidad, o para hacer pruebas previas de conceptos o pruebas de prototipos, sino empezamos desde, como ya lo comentó Rosy, desde hacer estudios, grandes estudios estratégicos de valores, expectativas, comportamientos de las audiencias, para encontrar estos insights que permitieron desarrollar las historias, acompañarlas también en probar no solo la parte conceptual, sino todo el desarrollo de los elementos constitutivos, de los elementos de los formatos de entretenimiento. Trabajamos mucho tiempo con Rosy, siguiendo semana a semana las telenovelas, o sea, semana a semana durante los 180 capítulos, o los 200, o ahora los 70, como se ha ido recortando el género, ir monitoreando qué pasaba, y sobre todo dar esta información para que se tomaran decisiones, que eso particularmente creo que es uno de los elementos distintivos de Rosy. La mayor parte de los creadores, y seguramente tú lo habrás visto, Constanza, hablando, por ejemplo, de creativos publicitarios, se defienden mucho, ¿no?, de la investigación, diciendo, yo no, ya lo hice, eso es una falsa percepción. Rosy es absolutamente disciplinada. ¿A qué me refiero? Ella va, oye, entiende y toma acciones. Y las acciones, pues obviamente que le han dado resultados. Tiene un gran equipo, Rosy, también es uno de sus grandes elementos en identificar no solamente el talento
actoral, sino directores, estrategas, y bueno, junto con todo esto los ha alineado para que tengan un enfoque en la audiencia, para que cada paso que se haga, que promueva su creatividad, que promueva su talento, pero que tenga una estrategia y que tenga siempre una orientación a la audiencia y que siempre tenga una retroalimentación en términos de cómo se está construyendo el proceso y cómo se pueden lograr estos resultados. Entonces, de ahí surge este método, que pues tenemos ya muchos años haciéndolo con Rosy y, como decían, con otros creativos de otras maneras, pero yo creo que el paradigma es Rosy, ¿no? Es, como decía, absolutamente disciplinada. Más allá de ser una gran creadora y es una gran comunicadora, porque ella parte de este principio básico de la comunicación, que es importante la emisión de los mensajes y de los contenidos y la creación, pero también entender la recepción, ¿no? Que eso es mucho de lo que se les olvida a los creadores. ¿Pueden compartir algún ejemplo de algo concreto en términos de la construcción de algún personaje o un cambio en algún guión? Tengo múltiples ejemplos. En mi caso particular, gran parte de las novelas son telenovelas originales. Se escriben pues de cero, y en todo el principio de mi carrera me dediqué a realizar telenovelas dirigidas a los niños. Fue justamente de manera paralela a la misma época en que en Argentina estaba Cris Morena haciendo todas estas producciones infantiles. Entonces, en nuestro caso particular, traíamos el expertise de haber hecho Plaza Sésamo, y además se había hecho cierta investigación con Plaza Sésamo. Entonces, empezamos a ver cuáles eran los insights más poderosos de los niños. Entonces, con esos insights se empezaron a crear estas telenovelas, o sea, todo lo que gira alrededor del mundo del niño, que obviamente la única manera pues, de conocerlo es a través pues, del mismo research, de lo que habíamos visto en Plaza Sésamo, y todo lo que gira alrededor pues, de su mundo, cómo pega cuando hay una ausencia de un padre, lo complicado que es a veces la escuela, que finalmente todos los niños piensan que la escuela es complicada, difícil, que no les gusta estar, o sea, pocos son los que dicen yo disfruto, y bueno, con esos insights se generaron historias que fueron sumamente exitosas, o sea, muy, muy exitosas, y que no solo eso, sino que además empezamos justamente en ese momento a insertar temáticas de impacto social. En una novela que se llamó Amigos por Siempre, que fue el lanzamiento de la actriz Belinda, esta telenovela está basada en el insight de que todos los niños sienten que la escuela es demasiado rigurosa, estricta, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso se crea una historia pues, de liberación, pero de manera paralela, en México estábamos teniendo una situación importante con respecto al síndrome de Down. A través justamente pues, de la investigación, nos dieron datos de que había muchas familias que tenían chiquitos con síndrome y que había tanto prejuicio alrededor de eso que los chicos los tenían encerrados, o sea que finalmente no los querían sacar porque eran, pues de pronto eran motivo de violencia, o finalmente los otros papás pensaban que esa condición era una enfermedad y que era contagiosa. Entonces había muchísimos prejuicios alrededor pues, del síndrome de Down. Con esa información, con ese research, lo insertamos dentro de la novela en una trama que además no era la trama principal, sino era una trama secundaria, en donde era una familia con un chiquito con síndrome de Down, y a través de esa novela se fueron desmitificando todos estos prejuicios que había alrededor de. Y al término de la novela, que fue muy exitosa comercialmente, el research nos indicó que más de 2 millones de niños cambiaron su percepción con respecto al síndrome de Down. Entonces, no sé si quieres comentar un poco, pues, Heriberto, de lo que fue este caso en particular. Sí, creo que es uno de los casos más paradigmáticos en el sentido de que pues existía desde luego algunos temas de historias infantiles, como ya lo comentaba Rosy,
ahí de manera paralela a Cris en Argentina estaba haciendo muchas cosas, pero el género se veía solamente como de entretenimiento, ¿no? Entonces, en ese momento, pues había muchas oportunidades en términos de comunicar no solamente diversidad, de comentar diversidades en general, no solamente el término de las capacidades, los derechos de los niños, que existía un gran vacío y en ese momento era un tema clave para varias de las organizaciones internacionales y para las políticas públicas nacionales. Entonces, pues se encontró esa oportunidad, pero creo que el tema central fue a través de la investigación entender cómo se integraban en las historias sin que se dejaran de cumplir las metas comerciales, que aquí, pues abriendo paréntesis, aquí hay metas comerciales estrictísimas por parte de la empresa, de niveles de audiencia y de niveles de venta que se tienen que cumplir. El gran reto frente a todo esto es ser creativos, alcanzar audiencias, alcanzar metas comerciales, además hacerlo en tiempos récords, porque pues esto es una fábrica en la que se van haciendo capítulos todo el tiempo, pero además entregar mensajes. Entonces, pues esto fue muy exitoso, porque a través de la investigación y de la ubicación de estas problemáticas, pues se fueron integrando y se lograron estas grandes metas. Yo diría que Rossi y sus novelas fueron uno de los grandes promotores de los derechos de los niños. Si comparáramos del conocimiento, de la conciencia de los derechos de los niños, en su última o previa novela, Rossi utilizó el elenco infantil que trabajó con ella hace 20 y tantos años en su nueva novela, y esto pues logró que mucho del público millennial que ya no está en la televisión abierta regresara. ¿Por qué? Por la nostalgia que significaba la novela, las novelas infantiles. Crecieron con las novelas infantiles, valoraban desde luego los elencos, el entretenimiento, pero también lo que significó en su vida, porque fueron muy relevantes en términos de lo que se provocó en su momento al meterlos a este mundo de la diversidad. Yo creo que Rossi, y no solamente ahí, Rossi, si revisas todas sus producciones, ha sido muy clara y estratégica en contribuir a promover valores de diversidad de discapacidad, de género, de igualdad de género. Ahí tiene varias novelas en las que se habla sobre los temas de género, de inversión de roles. Y a mí me gusta mucho un ejemplo reciente, la telenovela, sobre todo la telenovela mexicana, que es una novela, es un género muy clásico, a diferencia un poco de la novela argentina, que ha tenido algunos temas más de modernidad o de comedia como la colombiana. Es un tema que está muy centrado en un esquema en que la protagonista es la mujer y el hombre está un poco devaluado. Siempre es digamos, un poco el manipulado dentro de la historia. Y Rossi creo que ha logrado a través de todas estas historias también hacer un reposicionamiento de lo que ahora llamamos nuevas masculinidades. Y justo en su nueva historia tiene clarísimo ese tema, apoyado por organizaciones que están apoyando el proyecto, pero que en realidad está otra vez hablando de la diversidad, ¿no? Creo que ya tenemos muchos años, te puedo decir, Por ella soy Eva, muchas historias en las que Rossi ha estado siempre apoyando este tema, de nuevas masculinidades, de diversidad sexual, por otro lado. Yo creo que también ella ha sido, en televisión abierta hay mucho miedo a tratar estos temas porque justo están llegando a la familia. Entonces, pero Rossi siempre ha sido también como muy estratégica y muy cuidada, y creo que también aquí ha habido pues grandes elementos de investigación que ayudan a decir cómo tratar el tema para que sea aceptado en las familias, provoquen la conversación, generen conciencia. Yo digo que la telenovela, contra lo que se puede decir, es uno de los principales socializadores de la diversidad, y Rossi es una de las principales promotoras. Pues,
Rosy, contanos cuáles son los desafíos más actuales que tenés en la producción de contenidos y en qué te sentís que te ayuda o te puede ayudar el research a derribar esos desafíos. Así, yo creo que el desafío mayor es este entorno tan cambiante que hace que incluso nuestra misma audiencia sea sumamente picky, por decirle pues, de alguna manera, exigente. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen un menú gigantesco de opciones, no solo de televisión abierta, de streaming, y finalmente pueden ver el contenido que quiera a la hora que sea. Y justamente a través de la investigación es como nosotros podemos ir midiendo qué es lo que le sigue interesando a la audiencia. Ahorita acá atrás, no sé, alcanzas a ver, hay unas imágenes. Estamos en sesiones de grupo probando los primeros 5 capítulos de la novela que se empieza a transmitir en octubre, que se llama Papás por Siempre. Y incluso con, no sé, con la cantidad de experiencia que todo el grupo tenemos y eso, sigue habiendo ciertas cosas que tenemos, no sé, duda si van a ser del interés de esta audiencia que está cambiando y que continuamente está exigiendo historias que vayan más relacionadas a lo que están viviendo ahora. Por ejemplo, estábamos viendo que hay un par de escenas que son escenas románticas, tal vez un poco subidas de tono, que definitivamente la audiencia dijo no, y ahí estábamos viendo las reacciones mientras ven los capítulos. Inmediatamente mandamos al editor, recorta añada etcétera, etcétera. Entonces son decisiones que vamos tomando sobre la marcha con apoyo de lo que vemos que a la audiencia le gusta. Heriberto, ¿y han tenido que ir modificando las metodologías? ¿Mantienen siempre las mismas metodologías o tuvieron que ir ajustando? No, absolutamente. Yo creo que el equipo y también de manera personal, pues todos estamos formados en carreras o profesiones de ciencias sociales en donde estudiamos las metodologías clásicas, ¿no? Estudiamos, pues ya sabrás, ¿no? El tema de las dinámicas de grupo, los focos, las encuestas, etcétera. Pero justo lo que hemos aprendido y adaptando, hemos ido adaptando permanentemente, es cómo esas técnicas se pueden adaptar para encontrar verdaderos hallazgos en la creación de contenidos. Y ejemplos, ¿no? Típicamente, cuando haces un reporte de investigación sin entender de qué estás hablando, entonces, pues das percepciones que son como las narra o el discurso narrativo de las audiencias o de los consumidores, ¿no? Que no necesariamente se pueden traducir en las acciones. Te puedo decir un ejemplo clásico. Hay un reclamo de siempre que te dicen la historia debe ser más realista. Entonces, si tú le dices esto a un productor, pues trata de exagerar las cosas cotidianas y pues esto va contra el género, ¿no? En realidad lo que hay que entender es en dónde de los elementos dramáticos está esa percepción y qué significa. Lo cual, contestando ya directamente a tu pregunta, lo que nos ha llevado es ir pues a meternos en teoría dramática y a meternos en dirección, para saber si el tema está en dirección o si el tema está en la locación o si el tema está en la construcción de la historia, si no hay un antecedente suficiente, si el conflicto no es claro, porque eso es lo que hace que los creadores nos vean la utilidad. Si tú les das percepciones generales, pues la pregunta es, ¿y dónde le muevo, no? Está muy bien, pero es una percepción general. Entonces creo que sí hemos tenido un proceso de aprendizaje, pero mucho de compenetrarnos con los creadores, de entender su actividad, de entender la fórmula, ¿no? Es como si en cualquier otro producto en investigación, creo que los investigadores tenemos la deformación de hacer investigación de escritorio y no de hacer investigación interactiva con quien está creando el producto, creando el mensaje, creando la estrategia creativa y que se siente sumamente agredido si tú le empiezas a decir cosas que no entiendes qué es, cómo lo está construyendo. Y justo al revés es cuando tú entiendes cómo es una estructura dramática, cómo es una estructura programática en televisión, cómo es la dinámica familiar,
Entonces, les das elementos que hacen sentido y por lo tanto te dicen, ok, ya entendí dónde está, ¿no? Y pasan ya no me importa la metodología, si hiciste una encuesta de 10,000 casos o hiciste una entrevista profunda o hiciste un focus. Lo que yo quiero es que me ayudes a entender esa percepción de la audiencia y que se traduzca a una acción. Y aquí esto yo creo que lleva mucho a tu planteamiento inicial, cómo se conjunta el arte con la investigación. O sea, lo que hay que entender son las estructuras creativas. Ese es el gran reto para los investigadores que tenemos esta deformación o de hacer escritorio, de aplicar metodologías súper estructuradas. Y ya aquí está el reporte ejecutivo con los 5 insights perceptuales, pero no accionables. Ujú. Patricia, ¿querés contarnos un poco en tu recorrido en el instituto qué te ha interesado, llamado más la atención de todo este trabajo junto con Rosy y su equipo? Sí, bueno, quisiera primero empezar con una frase que me gusta mucho y creo que justo se refiere a lo que me ha pasado desde que empecé a trabajar en el instituto y específicamente estando cercana con Heriberto y con Rosy. Es una frase de Isaac Newton que dice que si he mirado más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes. Para mí Heriberto y Rosy son esos dos gigantes de los que aprendo todos los días desde que nos subimos a esta aventura. Entonces yo, un punto que me gustaría como resaltar mucho es la experiencia de haber realizado el libro de Showrunning para el entretenimiento con impacto social. Me parece que el libro muestra muy bien cómo se une el método de producción de Rosy con el modelo de Content Intelligence del instituto y generan este sistema que va dando insights y insights accionables, como decía Heriberto, a lo largo de todo el proceso. El sistema está dividido en 4 fases. Hay una parte de planeación, otra parte de preproducción, producción y aprendizajes. Entonces, es muy interesante cómo como todo este camino, investigación, producción. Y ahora que estábamos platicando y preguntabas si tenían algún caso donde se haya aplicado la investigación, tengo aquí el caso de La Fea Más Bella, donde se probaron 69 títulos posibles. La Fea Más Bella es la adaptación mexicana de la telenovela Betty la Fea. Entonces, para el caso de México, se probaron 69 títulos. Títulos que eran interesantísimos, como por ejemplo, tengo aquí Encantadoramente Fea, La Reina de las Feas, Una Bella Diferente, Una Fea con Encanto. Entonces, y al final, la audiencia lo que eligió es La Fea Más Bella, y creo que a lo largo de toda la carrera de Rosy vamos viendo cómo va integrando todos estos elementos de investigación accionables. Eso por un lado. La otra parte muy interesante es cómo se crea el entretenimiento con impacto social. Creo que es importante resaltar que lo social no está peleado con lo comercial. Creo que todo lo contrario, se suman y se multiplican. Lo veíamos ahora también con la franquicia Vencer el Miedo, que fueron 5 telenovelas que produjo Rosy previa a las de Papás. También creo que parte del éxito es que, basado en investigación, Rosy desarrolló primero para identificar qué problemáticas están afectando a las familias, a las mujeres, a la sociedad en general, y que se vuelven temas que no solamente son de la sociedad mexicana, son temas universales. Lo veíamos ahora en una sesión de grupo que hacíamos en Houston. Les preguntábamos si les parecía que eran temas solo para México, estas problemáticas. Decían, no, los problemas de las mujeres, del empoderamiento, de la relación entre las madres y los adolescentes es algo universal. Entonces son problemáticas finalmente universales. Creo que es parte también del éxito, estar escuchando todo el tiempo a la audiencia. Y bueno, para finalizar, solamente quisiera decir que sí, justo Rosy marcó a una generación, como decía Heriberto. Yo soy esa millennial que de niña veía las telenovelas de Rosy, que le emociona muchísimo escuchar las canciones que retoma ahora muy estratégicamente en la telenovela de Papás por conveniencia, con estos nuevos personajes. Sí, definitivamente es una gran estrategia estar retomando a los personajes de la infancia porque los ves ahora
y entonces te emociona lo mismo de cuando tenías, no sé, 10 años, 12 años, y cantas igual. Rosy, ¿qué componentes tiene la telenovela que lo haga un género tan vigente, ¿no? Más ahora que, como venimos hablando, hay tanta proliferación de contenidos y formatos nuevos. ¿Qué es lo que hace que la telenovela siga movilizando tanto a nuestras sociedades? Pues es melodrama, y el melodrama es un espejo de la vida cotidiana en donde tú como espectador te ves reflejado y acompañas a los personajes con los que te identificas más, a todo este trayecto que tienen y ves de qué manera salen adelante de sus retos, de sus problemas. Entonces hay una identificación inmediata. Y mira, el más experto de esto es Heriberto, al que le quisiera pasar la palabra porque ha sido motivo de estudio justamente qué pasa con el género de la novela. Bueno, pues creo que soy más reflexionador de la telenovela que creador de la telenovela que Rosy, pero bueno, yo creo que la telenovela es un género de reflexión moral y que proviene pues desde el romanticismo francés. Bueno, es una construcción y es una reflexión moral y como tal es un entorno para que uno reflexione sobre los buenos y los malos. En una novela la audiencia no espera que pasen cosas diferentes, que entre paréntesis es una de las cosas que siempre recomiendan los que no conocen el género. Tienes que hacer cosas diferentes. El final tiene que ser sorpresivo. Bueno, eso se vale en una serie, no en un melodrama. ¿Por qué? Porque el melodrama lo que tiene que pasar es que ganen los buenos y pierdan los malos. Eso es la novela. Y si tú rompes esa fórmula, estás hablando de otro género, y está bien, pero no es un melodrama. Y finalmente, que siempre en esa lucha o en esa historia, que ya sabemos que va a pasar, es lo que se llama la redundancia del género, yo me ligo a una novela porque ya sé que va a pasar y quiero vivir esas historias, quiero pasar todo esto, y al final sé que va a haber un triunfo esperanzador. Si no hay una esperanza al final, que me aliente mi vida, que me retroalimente en mis relaciones, no me va a gustar. Mejor me veo series. En las series sí espero que me sorprenda, ¿no? Sí espero que sea un final sorpresivo. La telenovela es un reto emocional. La serie es un reto al intelecto. Pero entonces esa es la construcción. Entonces muchas de las críticas que se le hacen al melodrama están justo en función de los elementos que logran enganchar a las audiencias, ¿no? Y esto es justo lo que siempre tratamos de buscar, ¿no? O sea, lo que tú quieres, si quieres encontrar historias que sean de alguna forma cotidianas, que te reflejen, pero que no se salgan del género. Eso es lo que hace, ¿no? Y te puedo decir números en México actuales, en donde se habla, como en todo el mundo, de que la televisión abierta está cayendo. Bueno, te puedo decir, tenemos audiencias promedio en un país de 130 millones de habitantes, pero tenemos audiencias promedio de 5 millones promedio en los horarios de las 8 o 9 de la noche y con alcances pues hasta de 11 millones. Entonces, bueno, estamos hablando de que en promedio un 8 o 9% de la población está siguiendo el género, ¿no? Y con este tamaño, pues estás viendo que la novela sigue siendo uno de los principales generadores de contenidos para las redes y para los influencers, ¿no? Obviamente hay muchos influencers independientes, pero hay muchos que viven de hablar de esto, ¿no? Entonces, conectan. Entonces, bueno, los elementos, así resumen, sería que sigue siendo un género emotivo, un género de valores, un género familiar, y un género que siempre tiene una solución de esperanza. Un poco, también da un poco de certeza en este mundo tan incierto, saber Exacto. que en el final voy a poder dormir en paz. Exacto. Certeza. Exacto. ¿Hay cambios en los dispositivos? O sea, ¿la telenovela se sigue viendo en la gran televisión?
cada uno la ve desde su celular, desde la tablet. ¿Tienen información acerca de si ha variado la forma en el consumo de las telenovelas? Heriberto. No, absolutamente ha cambiado. O sea, sigue siendo de manera muy importante la televisión abierta el principal medio de consumo, pero pues prácticamente todos los canales de televisión pasan después a sus propios sistemas de streaming o a sus propios sistemas de cable. Entonces van teniendo ventanas y luego ahora, y de manera súper importante, pues están pasando a las redes sociales, particularmente TikTok, ¿no? Donde estamos viendo clips. Tenemos un segmento de audiencia que ve la telenovela segmentada en TikToks, ¿no? Se está viendo el desarrollo de la historia y no solamente viendo cómo va evolucionando, sino repitiendo las historias o los momentos más emblemáticos de la historia que generan pues estos grandes puntos de conexión, ¿no? O preferencia de actores, etcétera. Entonces, sí hay un gran movimiento hacia la cascada en las diferentes ventanas, ¿no? Si no me equivoco, mencionaron... Creo que lo que estamos viendo es como una especie de fenómeno de cross media, que se van complementando, porque la audiencia está viendo la telenovela probablemente en la televisión, pero también está viendo los momentos, como decía Heriberto, lo que más le gustó tal vez en TikTok o en Facebook o en YouTube, entonces se van complementando. Si no la alcanzaron a ver en tele en el horario está programada, entonces recurren a verla en línea en ViX o en las páginas de las estrellas, por ejemplo, en el caso de las telenovelas de Rosy. Entonces, creo que es como un fenómeno más cross-media. Rosy, este paréntesis te diría que también Rosy fue pionera en esto hace muchos años, bueno, bastantes años, no recuerdo la fecha. Rosy empezó a hacer novelas cross-media. Entonces fue también pionera en este sentido, ¿no? En empezar a promover momentos, historias, entrevistas que estuvieran haciendo pues la duplicidad y el incremento y el crossmedia. Sí, y es que es súper complementario, perdón, es súper complementario. Justamente ahora en las sesiones de grupo que están por terminar, veíamos que las mujeres están consumiendo, pueden comenzar a consumir por YouTube, pero luego se brincan a la televisión abierta y luego terminan de ver las mejores escenas en redes sociales. Es un consumo pues convergente, ¿no? Y el tema de la velocidad y el dinamismo, toda esta ansiedad que generan los dispositivos y la tecnología, me imagino que habrá traído algunos cambios en el formato. Si no me equivoco, mencionaron que antes las telenovelas tenían más episodios que ahora. ¿Qué otros cambios? Es un desafío enorme para la creatividad, ¿no? Adaptarse a esta velocidad y vorágine con la que la gente pretende ser entretenida. Absolutamente, sí. Justamente como comentaba Heriberto al principio, antes las novelas podían llegar a 300, 400 capítulos de una hora, o sea, incluso pasar el año completo de transmisión. Ahora ya tenemos formatos de 50, 40, 60, 80, que son las más largas. Y por otro lado, dentro de la telenovela, en un capítulo de una hora, podemos llegar a tener 30, 35 escenas. Ahora se tienen 70 escenas y no solo eso, sino que el ritmo del storytelling es mucho más ágil. O sea, ya no se quiere esperar por la audiencia capítulos y capítulos para que se le vaya revelando algún tipo de detonador o de secreto, sino más bien quiere que sea una recompensa inmediata. Entonces, eso ha hecho también a nuestros escritores cambiar la forma como se escribe, cambiar la forma como se cuenta. Me ha pasado con mis hijas, tengo hijas de 12 y 9 años, que me encanta ver contenidos y ver telenovelas con ellas y que de repente te pasan rápido porque tienen tan ansiosas por saber qué es lo que pasa, que pasan rápido y yo, paren, quiero ver todo. Es muy impactante cómo está variando el consumo de entretenimiento en ese sentido. Absolutamente, y obviamente los personajes también.
O sea, antes veíamos más historias tipo Cenicienta, ahora son mujeres empoderadas que toman decisiones, que finalmente son dueñas pues, de sus propios destinos. Entonces, eso también ya ha cambiado, así como las temáticas. Justamente por parte del research, encontramos cuáles son las temáticas en este instante vigentes y eso es lo que se incorpora para hacerlo lo más innovador posible, ¿no? La verdad que Yo es súper. diría que uno de los grandes retos para la novela es cómo incorporas todos estos cambios tecnológicos de competencia con todos los contenidos existentes, con el cambio en los ritmos que vienen de las series, de los estímulos inmediatos tipo los TikToks y todo esto, y sigues conservando los valores del género, porque tienes que Exacto. ser sorpresivo, tienes que ser rápido, tienes que ser ágil, tienes que tener momentos claves en cada capítulo. Y yo creo que justo esto es el reto de la producción y de la investigación. Cómo se pueden estar alimentando todos estos insights para que se puedan estar haciendo todos estos cambios, pero sin perder los valores del género, porque también lo sabemos, cuando rompes los valores del género, pues ya se convierte en otra cosa, ¿no? Ujú. Y hay algo que Rosy, me gustaría resaltar nada más sobre los valores del género, que me parece muy importante y justo por las telenovelas y las temáticas, y es que la telenovela es un formato que se ve en familia. Es el horario, por ejemplo, en el caso de las 8:30, es el horario en el que llegan la mamá, están las hijas, los papás, se juntan a cenar y entonces están viendo la telenovela en familia. Y eso era interesante. En una sesión de grupo, una participante mencionaba que es diferente porque no es lo mismo cuando la hija está viendo todo el tiempo su celular, estamos viendo juntas la telenovela, compartimos, conversamos, incluso decía, mamá, hoy vamos a ver la telenovela comiendo palomitas o haciendo actividades que finalmente unen a la familia. Y creo que eso es algo que resaltamos mucho del género, que es familiar. bueno, y ni hablar el tipo de conversaciones que dispara, ¿no? Que ustedes logran que realmente dispare conversaciones de calidad, introduciendo temáticas de relevancia, de actualidad, como nuevas masculinidades, como minorías, como lo que mencionaban del síndrome de Down. Es espectacular poder generar eso dentro de los hogares, ¿no? Disparar ese tipo de conversaciones sobre estos temas tan relevantes. Rosy, ¿vos sentís que no son muchos, o al menos no conozco tantos casos de creadores así culturales que hayan incorporado con la profundidad que ustedes lo hacen, los insights a la producción? ¿Por qué pensás que no todos se animan o no todos recurren a este tipo de herramientas que da nuestra profesión? Mira, yo creo que es una cuestión más bien de estilo, ¿no? Porque en Televisa hay 15 productores pues, de telenovela, lo que hace que además que aporte una gran diversidad a la pantalla. O sea, ese es un gran valor, el hecho de que cada uno de nosotros tiene una forma distinta de acercarse a la historia. Y en mi caso particular, prefiero hacer historias originales porque son historias más modernas y y lo que aportamos en nuestro caso es modernidad ante la pantalla, ¿no? Porque hay muchas historias que son remakes, que son del super gusto de la audiencia, o sea, que les gusta volver a ver estos grandes clásicos y ahora ya modernizados y con otra calidad pues, de producción, pero saben que de alguna forma hay este tipo pues, de historias que son mucho más actuales, más del día a día, más que están reflejando su propia realidad. Entonces, para este tipo de historias se vuelve fundamental y muy importante la parte pues, del research.
porque para mis escritores diario abren una página en blanco donde no hay nada hacia adelante, ¿no? En lugar de tomar una historia y adaptarla y modernizarla, que obviamente la investigación sería fundamental también para poder ver de qué manera puedes traspolar temas, etcétera, pero es mucho más importante cuando se trata pues, de una historia original. Y retomando un poco lo que tú comentabas, Constanza, esta labor que hace pues la telenovela de abrir conversaciones incómodas, justamente a través pues, de datos sabemos que en México, no sé si sucede lo mismo en América Latina, pero por lo menos México y Estados Unidos en las familias latinas, el tema de la sexualidad es un tema que no se trata en familia. Es un tema absolutamente vedado y eso traspasa cualquier nivel socioeconómico, cultural, de educación y cuestiones éticas, ¿no? Y lo que está pasando es que hay mucha mala información o no hay información con respecto a lo que son, métodos pues, de prevención del embarazo adolescente o bien eh, métodos para prevenir infecciones pues, de transmisión sexual. Y lo que hacemos con la novela es justamente vamos a los padres en donde se incita y se provoca y se motiva que se hable de este tema en familia y por otro lado, a los hijos dándoles herramientas de cómo pueden prevenir este tipo pues, de cuestiones. Y eso se hace a través de la novela con esta metodología. Es un impacto impresionante, la verdad, entretener y educar al mismo tiempo es la panacea, me imagino, Rosy, lo máximo a lo que uno puede aspirar en un trabajo como el tuyo. La verdad que muchas felicitaciones. Bueno, aprovecho que los tengo a los tres y si podemos hacer un ping-pong con algunas recomendaciones, más allá de las producciones de Rosy, digamos, ¿qué serie o qué otro contenido actual tienen para sugerir o les ha gustado especialmente? Bueno, a mí en particular me gustan las series para toda la familia y yo creo que por eso es parte de lo que de lo que reflejo en mis telenovelas. Entonces, y bueno, he visto desde las más clásicas, por decirlo pues de una forma como This Is Us, hasta series mucho más modernas que rondan alrededor pues, de lo que sería la temática familiar. Heriberto, ¿alguna serie o alguna película que hayas visto actualmente que te haya resonado por algún motivo? Pues mira, yo siempre he sido muy fan de la cultura popular. Entonces me encanta todo lo que tiene referencia a esta parte de la cultura viva. Y en ese sentido, la serie Mentiras, que es una serie que recrea toda la música de los 80, que recientemente salió en México, bueno, me encanta porque me recuerda una época, pero también promueve una serie de cuestiones de diversión y de la cultura popular que es un tema muy devaluado frente a la gran cultura, ¿no? Que ese ha sido uno de los grandes temas. Pues a mí me encanta hablar desde toda la música popular, Juan Gabriel, todas estas cuestiones que no suelen ser tan evaluadas, pero que son súper importantes en la vida de todos, ¿no? Comparten un poco sus valores con las novelas. Entonces, mi reciente serie, Mentiras. Gracias. Patricia. Justo iba a decir que este año me aventé la serie This Is Us, que es larguísima, tiene 4 temporadas y que es una serie que en un formato muy parecido a una telenovela. Creo que lloré todos los capítulos. Y otra que recientemente terminé de ver y que me encantó se llama Mindhunter y que no es una serie nueva, me parece como de 2018, pero es la historia de cómo se creó el Departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI. Me parece interesantísimo cómo trata de comprender cómo funciona la mente de los humanos y no solamente desde la parte biológica, sino desde cómo va cambiando a partir de lo social. Entonces, esa es la hora la que me ha gustado más. ¿Un libro, Rosy, un libro para recomendar?
Lo Por compraremos. supuesto. Me lo encargué hoy, me va a estar llegando pronto, así porque me lo Ok. compré hoy. Ahí cuentan un poco el método, ¿no? Sí, no sé si quieren, Heriberto, Pati, pues comentarles cómo está dividido, porque es un gran trabajo el que hicieron por parte de poder compactar pues toda la información de una manera sencilla, accesible, porque está dirigido a todos aquellos creadores pues, de contenido que de alguna forma quieren incursionar en lo que sería la parte pues, del impacto social. Entonces, eh, muy sencillo pues de entender. No sé si quisieran comentar algo más al respecto, Pati, Heriberto. Sí, claro. Bueno, el libro lo realizamos el año pasado. La idea era crear un contenido, un libro que estuviera en español, porque Rosy había identificado que hay mucha bibliografía en inglés sobre el tema de showrunning, pero poco en español y además muy adaptado al caso México y probablemente Latinoamérica. Entonces, el libro está dividido en 4 grandes secciones, partes. En la primera pueden encontrar toda la trayectoria de Rosy, desde lo que comentábamos de las telenovelas infantiles hasta la última, que es Papás por Conveniencia, hasta el año pasado que teníamos. El segundo capítulo, justo ahí hablamos de la metodología, de este sistema del modelo de producción con método de investigación. El tercero habla del impacto que han tenido las telenovelas de Rosy, en cuanto da como los resultados de research. Y el último habla de futuro. ¿Cuál es el futuro del entretenimiento? Entonces entrevistamos a varios expertos, expertas en el tema para conocer su opinión. Entonces sí, la idea es un libro muy fácil de leer, muy ligero, muy fluido y que también es un libro muy grande, es como 500 páginas. No lo tienen que leer página por página para comprenderlo. Nuestra idea era, en el momento en que tú abres en cualquier página, puedes entender qué está pasando. Entonces, puedes saltar de una sección a otra, depende de lo que te interese. Cuando publiquemos el podcast vamos a incluir el link para que la gente que lo quiera comprar lo pueda comprar. Heriberto, otra cosa que noté en tu producción de libros, que tenés varios escritos, es, por ejemplo, cuando hablas de los niveles socioeconómicos acompañás mucho con fotos. De hecho, hay uno de tus libros que se basa en fotografías de los distintos hogares de México. Me pareció que había también ahí un componente como artístico, cultural, más allá de que las fotografías eran para ilustrar contenidos de research. Contanos un poco de eso, por favor. Pues mira, sí, me encanta que lo menciones, porque creo que esto ha sido también uno de los grandes retos y pasiones para mí dentro de la investigación, cómo unir el arte con la investigación, más allá de ayudar a los creadores. Y bueno, siempre he sido apasionada de la foto y encontremos en la foto una forma pues muy inspiradora y muy insightful para los tomadores de decisiones, de ver realmente quiénes son, ¿no? Entonces, pues de alguna forma casi experimental empezamos a hacer estos libros en el que hablábamos de data dura sobre los niveles socioeconómicos. A mí me tocó pues llevar muchos años en la Asociación de AMAI en México, el Comité de Niveles Socioeconómicos para homologar la construcción de los niveles socioeconómicos en la industria, pero desde ahí siempre veía que había pues una comprensión muy racional de los niveles, pero cuando ya dentro del instituto hacemos esta publicación por un interés más personal, pero que de pronto se convierte en una técnica, porque vemos CEOs y personas que tienen el libro de cabecera, porque quieren saber cómo es el target de nivel medio, alto, y en lugar de ver los datos y llamar a su planner para que les diga, sacan el libro y lo muestran, dicen, así es, y eso les genera muchas ideas, les da muchos insights. Entonces, bueno, es una pasión personal que se convierte en una técnica que podrías decirla como, es una etnografía visual. Entonces, lo que hemos hecho es, pues, armar una red de fotógrafos jóvenes interesados en la parte estética de la foto, pero que también tienen cierto interés sociológico,
que justo los capacitamos para que se tomen las fotos con ese énfasis ya más metodológico, ¿no? Cuando tomamos una foto de una familia unipersonal de la zona norte del país, es una familia. O sea, no es una foto bajada de internet ni de una base de datos X o tradicionalmente fotos tomadas de las bases anglosajonas que no tienen que ver nada con nuestra realidad, ¿no? Entonces, esto ha sido, digamos, una gran aportación que estamos, una gran aprendizaje y que estamos retomando ahora. Queremos tomarlo ya de manera sistemática. Ahora tenemos una base de imágenes en el instituto de varios miles de fotografías que utilizamos no solamente para los libros, sino nos piden para distintas cosas, distintos clientes de cómo es en los hogares, y pues lo vamos a extender, ¿no? Entonces Es espectacular eso. ¿Y las fotografías cómo las vas recolectando? Las de la base de datos, lo del libro me quedó claro. Pues, bueno, empezamos tomándolas para las fotos del libro, pues nos tomaban un conjunto de fotos que no necesariamente están en el libro. Esa fue la base. Pero después, para ciertos proyectos, pedimos tomas específicas. Entonces necesitamos saber cómo son las cocinas de los niveles X en cierta región del país. Entonces ya tenemos este grupo de fotógrafos que hacen una toma especial con una vigilancia estricta para que no sea un safari fotográfico, sino que sea un levantamiento etnográfico, ¿no? En realidad es una etnografía, porque vas a la casa y tienes que tomar ciertos temas que proponemos, pero que no deformes, o lo menos posible, el fenómeno que estás tomando, pero a su vez que sea estético, porque también tiene un valor de representatividad estético. Entonces, así hemos ido formando la base, que en este momento está un poco desactualizada. Yo creo que es muy rica, pero no hemos hecho recientes tomas y justo estamos retomando este proyecto ahora. Me parece espectacular. Bueno, estamos cerca del fin del tiempo que habíamos pautado, no les quiero robar más. No sé si alguno quiere agregar algo a lo que venimos conversando. Pues yo quisiera pues agregar algo que justamente ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial es importante incorporar como herramienta, o sea, y que en todo el quehacer que nos toca, que finalmente en mi parte es la parte pues de la producción, ver de qué manera integrarlo más como una herramienta que como un propio generador, ¿no? ¿Lo has integrado? ¿Algún ejemplo de alguna forma en que lo has integrado o que tenés pensado? Sí, de hecho, compartimos un taller recientemente, los dos equipos, el del instituto y el de producción, y en nuestro caso particular, los escritores están haciendo procesos, o sea, no que sustituya, pero está haciendo muchos procesos mucho más rápido. En el caso de los directores pues de fotografía, están haciendo muchos efectos que nos hubieran tardado en otras ocasiones 6, 8, 10 meses, lo están haciendo en una semana. Entonces, son grandes herramientas, pero bueno, finalmente creo que no tiene que dejar de ser herramientas como tal, ¿no? Les agradezco muchísimo, la verdad que un placer conversar con ustedes. Los felicito, siento una admiración profunda por todo lo que han logrado y seguirán logrando sin ninguna duda. Muchísimas gracias por participar en el podcast de Saimo. Gracias a ti, Constanza. Gracias. Gracias. Por el espacio. Bye. Hasta luego, gracias. Bye. Idea, Constanza Siley. Entrevistadora, Constanza Siley. Música original, Gonzalo Roque. Edición, Cristina Antonio.